Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Coquibacoa Televisión en nuestro programa Historia Viva de Venezuela. Hoy tenemos un programa muy interesante, tanto en términos históricos como en términos personales. Vamos a hablar del 4 de febrero, que se cumple 22 años, y eso nos permite, en términos personales, conversar con un compañero de la universidad vinculado con toda esta dinámica, que es el profesor Temístocles Cabeza, Mito, como cariñosamente le decimos, y que le damos la bienvenida a este su espacio. Bueno, primero que nada, un saludo y un reencuentro. Un reencuentro de verdad que importante para manejar estos temas del 4 de febrero, que son un hito en la historia y que fundamentalmente tenemos que seguirlo recordando y plasmándolo para que las nuevas generaciones estén llenas de lo que significó aquellos momentos históricos. Y por supuesto, desde el punto de vista histórico, establecer que el 4 de febrero tiene antecedentes en la Venezuela del siglo XX y que eso nos permite hoy pues, trabajar este tema tan importante. ¿Qué pasó ese día? A las 2:30, el 4 de febrero, hace 22 años, un impacto político nacional e internacional. Veamos. Y el general Worldwide Television News, WTN, captadas por las cámaras de los periodistas Fernando Jáuregui y Carlos Martel, pueden apreciar momentos cuando el Palacio de Miraflores fue rodeado por las tanquetas conducidas por algunos de los miembros del regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos, el cual encabezó el frustrado intento de golpe contra el gobierno nacional. Las escenas que aprecian en las pantallas de El Observador fueron filmadas mientras los periodistas realizaban un reportaje para la cadena Univisión sobre las habituales redadas de profilaxia contra el AMPA que realizan los cuerpos policiales de nuestra capital. A través de ellas pueden observar que el grupo de soldados rebeldes estaba identificado con boinas rojas y brazaletes con el tricolor nacional. En la agresión, una tanqueta derribó la entrada del Palacio Blanco, edificio ubicado frente al Palacio de Miraflores. Sí, como vimos, es parte de esa historia inmediata, de esa historia que la historiografía a veces rehúye. Y habría que preguntarte, Mito, un poco para compartir con todos los que nos siguen, ¿cómo fue esa dinámica acá en el Zulia? Es decir, ¿cómo llegas tú al 4? ¿Quiénes más están ahí contigo? ¿Cómo te contactas con toda la base estudiantil en la cual estábamos todos nosotros? Sí, realmente para nosotros fue un encuentro de 8 o 9 años antes con un grupo de compañeros que estaban en los movimientos estudiantiles y que se fueron incorporando al ejército. A ese ejército que era imposible entrar los hijos del pueblo. Hoy es diferente. Y por supuesto había un grupo de muchachos, tenientes ya que estaban allí, entre ellos el capitán Márquez, hoy mayor, ya ascendido, Valderrama, un grupo de allí de muchachos que permitieron empezar a entrelazar. Fue cuando me presentaron a Francisco Arias Cárdenas, que estaba acá en el cuartel Libertador. Él en ese momento estaba haciendo un trabajo de grado para su maestría. En la Universidad Javeriana. Sí, era la guerra de baja intensidad en Nicaragua. Entonces servimos de asesor a ese proceso y empezamos a conectarnos y empezamos a conectar a nuestra universidad. Porque siempre hablábamos que el proceso que se tenía que dar era cívico-militar, ellos tenían las armas, pero nosotros necesitábamos tener el colectivo de los revolucionarios. Así fue como conectamos a Maricea, a Magdalena Ibargüena, a la Chonita, ¿Así le decían a Magdalena? Le decían sí, a la Chonita. Conectamos también al compañero Rafizuki, Arnoldo Olivares, en la universidad. Agnovio Suárez. En la universidad conectamos a Fran de Armas, estaban todo ese movimiento estudiantil, que luego con el movimiento obrero de la universidad también, donde estaba hoy diputado Edgar Mujica para el diputado legislativo, y bueno, todo ese colectivo que salió pues a apoyar a esa acción que el comandante Arias Cárdenas estableció en el sur. Vamos a ver un video que no salió en el Canal 8 programado y en 22 años ha sido poco difundido. Veamos. Como decía nuestro padre libertador, el general Simón Bolívar, un gobierno que proporcione
la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política, por ahora y para siempre, por el movimiento bolivariano revolucionario rumbo a la victoria. Sí, hay algo que tú dijiste, Mito, y que es importante para todos los que nos siguen, ¿no? Incluso el propio Chávez en algún momento lo dijo, y eso es importante aclararlo, es que si bien el 4 de febrero marca un hito, no puede descontextualizarse el 4 de febrero de una dinámica que está relacionada con el proceso político desde la primera mitad del siglo XX. Es decir, en el primer tercio del siglo XX hay tres modelos de democracia. Un modelo de democracia elitesca, representada por una lógica de la burguesía que creía que la participación debía ser selectiva. Un modelo de democracia partidista conciliatoria, que el máximo representante fue Rómulo Betancourt, a través de Acción Democrática. Y un tercer modelo que en su momento lo denominó Guillermo García Ponce, Gustavo Machado, un modelo de democracia popular. Ese modelo de democracia popular y las luchas que llevaron al fracaso de ese modelo de democracia popular a partir de 1958 es un primer elemento contextual de ese 4 de febrero. No casualmente ese 4 de febrero se nutre de gente como Cleber Ramírez, el compañero, gente de la izquierda, están los comandantes, Francisco Arias Cárdenas, Hugo Chávez, con parte de los capitanes también, ahí se ve a Gerardo Márquez en un extremo derecho, son parte de los testimonios fotográficos cuando estuvieron detenidos primero en San Carlos y posteriormente en su traslado a Yare, y que de alguna manera simbólicamente retomaron las banderas reivindicativas. ¿En la derecha, Juan? Francisco Arias Cárdenas. Francisco Arias Cárdenas. El otro, en el anterior, no, era Arias, el comandante que murió. El de los bigotes. Ese capitán. Uno de los capitanes, pero ¿cuál es ese, Mito? Que no lo reconozco. Ese es el que estaba en San Francisco, vive aquí en San Francisco, el capitán. ¿Durán Centeno? No. Ese no es Durán. No. Ni de lejos, ¿no? No. Ya te digo el nombre, recuerda. Bueno, pero es interesante en todo caso cómo esa muchachada también de la Academia Militar de Venezuela va a retomar eso, ¿no? Y va a nutrirse de un pensamiento nuestroamericano, es decir, la vinculación con Simón Rodríguez, con el Libertador, con el pensamiento de Zamora no es fortuita y es algo importante resaltarlo. Es hilar la historia y en la contextualización de ella, todos los procesos que se dan en este siglo XX permite la crisis del capitalismo. Y en esa crisis del capitalismo que llega en momentos estelares como el pacto de punto fijo, ¿verdad? Para poder tener la gobernabilidad entre los partidos del status quo como Adicopey, el sacar del juego al Partido Comunista de Venezuela, la división de Acción Democrática en tres escenarios importantes. En el primer escenario donde sale el MIR, el PN, etcétera. Entonces, y pues la del MEP. Entonces, por supuesto, nos permite a nosotros que todo esto va dando la formación para contribuir a un espacio de ideales diferentes al neoliberalismo que se estaba imperando pues en Venezuela. Ya regresamos en tu programa La Historia Viva de Venezuela. Este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino. Fíjate que ahí empieza un proceso bien importante, cuando en Venezuela no se tomaban responsabilidades. Ahí entonces cuando Chávez asume el por ahora y se hace responsable de esa rebelión cívico-militar, permite entonces en el colectivo social abrir una brecha importante para a posterior, 2 años después de la salida de la cárcel, entonces ir a una batalla importantísima
por la presidencia de la República. Entonces, una demostración que al pueblo venezolano le gusta que la gente asuma sus responsabilidades. El impacto, Juan, ahí. Sí, ahí hay un minuto 10 segundos. Pero los 30 segundos fueron fundamentales. Un minuto 10 segundos que primero mostró una figura que además generó impacto inmediato. Chávez es la representación en la historia de Venezuela del Sambo, es decir, el descendiente de negro e indio. Y por lo tanto es un sujeto histórico tradicionalmente subalternizado, es decir, sometido, y ese sujeto histórico subalternizado, sometido, es el que asume la responsabilidad por un movimiento que deja en evidencia el resquebrajamiento de esa ilusión de armonía que había construido Acción Democrática y el Pacto Punto Fijo, de que en Venezuela no pasaba nada y que todos estábamos en paz y en tranquilidad. El impacto político mediático en ese momento. Oh, duro, de una vez inmediatamente quedó en el imaginario social del colectivo y de ahí se levantó una esperanza. Nosotros en el sur ya la vivimos completo, porque no había, de todos los sectores sociales empezaron a reagruparse y a buscar cómo contribuir a pedir la libertad de los comandantes. Hicimos aquella campaña importante, claro, de la Universidad del Zulia, la bandera, el tricolor, donde la gente colaboraba, llevábamos a los compañeros. No, pero el comando en ese momento, ¿qué tomó con éxito aquí? El Zulia. Tomó todo. Arias tomó el puente, la petroquímica, la gobernación, la DICI, la sede de la policía, tomó todas las vías de comunicación, la sede de la industria petrolera, absolutamente todo. O sea, el mecanismo. Encontró el gobernador borrachito. Encontró el gobernador, pero no solo el gobernador, es interesante, sino al comandante regional del Core 3 también, al jefe de la policía del estado también lo consiguió tomado, es decir, aquí fue total. En un eterno bonche. Porque además había una planificación, eso se hizo 3 días antes, se planificó sobre el mapa estratégico que se tenía. Luego de allí a cada uno de los oficiales se les dio su responsabilidad. Frank Morales fue el que estaba con los tanques, que venía de Mara, no llegó. Bueno, todo el equipo colectivo de muchachos, inclusive ahí estaba un muchacho que era su teniente, que era familiar, creo que era sobrino del ministro de la defensa en ese momento. Vamos a ver la reacción del presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez. Asustado. Debo confesar que pese a toda mi experiencia y al conocimiento de la dramática historia política de Venezuela, jamás pensé que las pasiones personales o políticas pudieran desbordarse de manera semejante y que ya Venezuela podría mirar hacia atrás sin el temor a los incesantes desvaríos de la violencia tan comunes en nuestro proceso histórico. Mira, hay algo que es interesante, ¿no? En ese momento que Temístocle, que venía de la representación en la APU, en la costa oriental del lago, y de una vinculación con las luchas reivindicativas muy fuertes en ese momento, cuando contacta al grupo de estudiantes, y ese contacto significa acercarnos con los militares, nosotros los estudiantes, los dirigentes estudiantiles, que estábamos en una confrontación violenta. Yo en el 92 estaba haciendo ya el 7º semestre de la carrera, era su preparador en Venezuela 1. Y cuando él nos contactó para eso, para nosotros fue un choque, indudablemente, porque era la gente con la que nos enfrentábamos. Y hay una anécdota que él la sabe muy bien. Hay una gran amiga nuestra, que es Lucía Antillano, que después fue senadora. Nosotros nos reuníamos a veces en la casa de Lucía, y la hija mayor de Lucía, de Claudia, la hija de Claudia, estaba de novio con un muchacho que era sargentico. Y cada vez que el muchacho venía, nos conseguía toda la dirigencia estudiantil ahí reunida, y nosotros muy suspicaz, diciéndole que bueno, que el muchacho podía delatarnos en algún momento. Resulta que el muchacho estaba más comprometido que todos los que estábamos reuniéndonos ahí, porque era una mano derecha de Arias en el cuartel Libertador. Nosotros no lo sabíamos, ni siquiera. Sin embargo, hay un dirigente estudiantil que no salió, lo vamos a decir. Bueno, pero no solo dirigente estudiantil, hubo otros dirigentes que no salieron, que se quedaron en la calle escondidos. Y era presidente de la Federación de Centros Universitarios. Pero además se incorporó también el movimiento cultural. Morillo, Jesús Morillo, Justo Montenegro, el poeta
cantor, compositor Miguel Ordóñez. Estaba Pirona. No lo conocía en ese momento, pero siempre ha sido un revolucionario. Se incorporó también Pilar Luengo. El Gordo. El Gordo también, que se murió. Muchos colectivos que se empezaron a incorporar. Vamos a ver la reacción de David Morales Bello. Se condena en una sola palabra. Mueran los golpistas. Mira, en Compinchón, con Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez es lo otro. Carlos Andrés Pérez lo que salió fue corriendo y se escondió en Venevisión. Vamos a ser claros, esa es la historia. Y allí fue donde medio arregló la cuestión y después fue que apareció. Lo arregló no por iniciativa, sino por insistencia de Eduardo Fernández, es importante decirlo, correcto, que recordaba la intervención de Charles de Gaulle ante el alzamiento de las Fuerzas Armadas francesas en Argelia y lo invita a que emule a de Gaulle, haciéndole un llamado como jefe de las Fuerzas Armadas a que lo obedecieran a él. Eduardo Fernández fue el primero que salió. Bueno, pero claro, por eso. Y después viene en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, y llama muerte a los golpistas. Y el pueblo entonces tuvo una reacción a favor de todos los compañeros. Pero enseña un libro para que no me de los que trajiste. Bueno, mira, aquí hay varios. Aquí está el libro de Chávez, Antonio Pérez Carmona, un poeta trujillano extraordinario. El último. Pero fíjalo. Okay. Aquí está. Esto el de Juan. El de Ramonet es muy interesante. El de Ramonet, que es un libro extraordinario que todos los compatriotas, todos tienen que leerlo en función de conocer ese proceso. Un zuliano que escrito interesante también, de Germán ese para conocer el Sánchez Otero, Sánchez Otero, que es embajador de Cuba en Venezuela. Y este que está aquí, que es de un zuliano, el Choncho, de Alfonso Pinol. Y con eso nos vamos al corte, ya regresamos. Con la creación del Fondo Venezolano para el Desarrollo del Transporte y la Red de Transporte Socialista, los profesionales del volante podrán adquirir su vehículo nuevo a precio justo, cuotas a bajos intereses y múltiples beneficios sociales. El Fondo Venezolano para el Desarrollo del Transporte y la Red de Transporte Socialista invitan a todos los conductores al primer Gran Censo Nacional, 22 de febrero, desde las 12 del mediodía, en el Palacio de Eventos. Asiste. El 9 de abril de 1960 se crea el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Venezuela. Este hecho es un hecho que conmovió, sacudió toda la política venezolana del momento. Para ese entonces gobernaba Acción Democrática, Rómulo Betancourt era el presidente de la República, y la aparición del MIR es la culminación de una crisis profunda que viene produciéndose dentro de Acción Democrática y que conduce a la división de ese partido y a la aparición de ese partido de izquierda revolucionaria que fue el MIR. La crisis profunda de Acción Democrática, 1960, dio origen al movimiento de izquierda revolucionaria. Sí, recuerden que después del golpe a Gallegos en 1948, toda la alta dirigencia de Acción Democrática, con Betancourt a la cabeza, se exilia y queda prácticamente todo el aparato juvenil: Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevales, Ivonne Sáez Meria, Américo Martín, que son los que van a llevar adelante en representación de Acción Democrática toda la resistencia política y llevan un planteamiento no socialdemócrata, como va a caracterizar Acción Democrática después de 1958, sino más bien de una izquierda bastante radical. Ese enfrentamiento entre dos tendencias, la tendencia socialdemócrata que estaba vigente en Acción Democrática y la tendencia de izquierda radical, donde está Domingo Alberto Rangel también, se va a hacer evidente entre 1959 y 1960 y va a producir la ruptura del MIR, que se da aquí en Maracaibo, por cierto, en un discurso que da Domingo Alberto Rangel acá en Maracaibo. Se produce esa ruptura definitiva, se produce la expulsión y Acción Democrática comienza a convertirse en un partido profundamente conservador, ¿no? Pero hay una profunda crisis económica, cuidado. Claro. Temísclote. No, está bien. Se devalúa la moneda, de 3.30 pasa a 9 bolívares.
No, se reduce el 10% de los salarios públicos. Se bajan los salarios, correcto. No se aplican las reformas económicas en el campo petrolero. Hay una crisis internacional petrolera. No, se entrega el petróleo al capitalismo. Betancur esa primera gran entrega, se entrega completo a los Estados Unidos. Y se entrega, por supuesto, a las políticas imperiales. Por supuesto, había una juventud rebelde, una juventud súper rebelde con muchas ideas, juventud que venía ya hablándose, recuerda que empiezan los movimientos guerrilleros en Cuba, el movimiento... Triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del 59. El 59. ¿Eso influye en la juventud en ese momento, Juan? Por supuesto. Obviamente, pero además hace que los miembros de la Junta Patriótica, URD, con Fabricio Ojeda a la cabeza, Guillermo García Ponce, que era el representante en la Junta Patriótica del Partido Comunista, y en la estructura del Comité Central del Partido Comunista, donde estaba un joven Teodoro Pecó, donde estaba el propio Douglas Bravo, emulando el ejemplo de Cuba, sostengan la necesidad de llevar adelante una lucha armada que además se dio en unas condiciones completamente desventajosas para el Partido Comunista, y que llevó obviamente con todo el auxilio de la CIA a Betancur, con todo el inicio de lo que van a ser los teatros de operaciones y todas las tácticas de la Escuela de las Américas, al fracaso de la experiencia guerrillera, pero generó una matriz de reivindicación desde el punto de vista de la democracia radical popular que va a estar vigente y que va a motivar a través, Adán Chávez lo señalaba, es decir, cómo de alguna manera va a entrar Chávez ahí, a través del PRB, que ese es el planteamiento de Douglas, de la necesidad de intervenir las Fuerzas Armadas como única posibilidad de ser exitoso en un intento de subvertir el orden. Pero hay dos grandes golpes, los antecedentes militares del golpe del 4 de febrero. El carupanazo. El primero es el porteñazo. En mayo de 1962 se produce un alzamiento de tinta izquierdista en la ciudad de Carúpano. Las Fuerzas Armadas ponen una vez más de manifiesto su apoyo a la constitucionalidad al aplastar el movimiento en pocas horas. En ese brote se comprobó la participación de 2 diputados de la extrema izquierda, uno de los cuales fue condenado a 8 años de cárcel. Carupanazo fue una insurrección militar de izquierda en Carúpano, Estado Sucre, durante el periodo conocido como la lucha armada en Venezuela. El carupanazo estalló en la medianoche del 4 de mayo de 1962 en Carúpano, Estado Sucre, a cargo del Batallón de Infantería de Marina número 3 y el destacamento número 77 de la Guardia Nacional. El carupanazo, Juan. Sí, hay que entenderlo. Betancur se va a dar a la tarea... Betancur era un provocador de oficio, en ese sentido. Y Betancur se va a dar la tarea de producir un filtrado de las Fuerzas Armadas, tanto de aquellos que seguían la tesis del nuevo ideal nacional de Pérez Jiménez, que todavía estaban ahí, porque hay que decir que antes del carupanazo está el pronunciamiento de Castro León, que genera toda una movilización de las fuerzas populares, rechazando el pronunciamiento de Castro León que se hace desde la frontera con Colombia, y obliga a Castro León, que era ministro de Defensa, que daba un ultimátum a Betancur a exiliarse, ¿no? A exiliarse, en este caso, Castro León. Y eso es un golpe de derecha. Pero está el carupanazo, el barcelonazo y el guairazo, que son movimientos que van a dar origen a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, ¿no? Cuyo primer comandante es Pedro Medina Silva. Vamos a ir a un video del porteñazo. 8 años de cárcel. El carupanazo fue el antecedente más cercano al porteñazo, apenas un mes antes. Se pretendía que con este alzamiento todas las unidades militares y las llamadas UTC, unidades tácticas de combate pertenecientes al Buró Político del Partido Comunista, allanaran el camino a la toma del poder central. Esa es una demostración de que estaba vivo un proceso dentro de las Fuerzas Armadas, que no terminaba de nacer ni terminaba de morir. Y eso pues, por supuesto, siguió en el historial histórico de las Fuerzas Armadas. La demostración de que allí, inclusive la Iglesia Católica, participó sobre todo en el porteñazo. Claro, porque había la sección obrera católica que trabajaba en los barrios, que hacía acción clerical en los barrios, motivada por la teología de la liberación, denunciaba la estructura del clero y denunciaba las enormes desigualdades que había asumido la democracia. Vamos al corte, ya regresamos.
unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freite de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Sí, la reacción de Betancur es una reacción que obedece al propio contexto que él plantea, es decir, plantea una gran democracia corporativa donde entran los sectores de las Fuerzas Armadas dispuestos a obedecer a los partidos que entran en concordancia con el capital nacional, la burguesía nacional articulada con los intereses transnacionales. Una parte de la iglesia, de la curia que firma el avenimiento obrero patronal, la ley de concordato eclesiástico, fedecámaras que con el avenimiento obrero patronal acuerda evitar el conflicto, y obviamente los firmantes del Pacto de Punto Fijo, que es una consecuencia del Pacto de Nueva York, la reunión que convoca el gobernador Nelson Rockefeller a Caldera, Betancur y Jovito Villalba para evitar que el proceso venezolano se radicalizara como estaba sucediendo en Pero Cuba. también lo conoce el pueblo como la Guanábana. Como la Guanábana. El pacto de la Guanábana. Pero ahí está verde bien, por fuera y está y blanco por dentro. La demostración que pusiste una extraordinaria foto de Betancur con las manos después de que se le quemaron. Pero esa foto bien buena, porque tiene una cuando él decía que se le quemaran las manos el atentado a los próceres. Pero además de eso, hay una cuestión de que en ese momento Betancur, acuérdate que dijo aquella frase: disparen primero y averigüen después. Eso es verdad. Y estaba Carlos Andrés Pérez, jovencito allí, ya en su accionar. Ministro de Relaciones Interiores. Y allanaron la Universidad Central de Venezuela porque andaba buscando todos esos focos, porque ellos creían que eran los estudiantes universitarios. Suspenden la inmunidad parlamentaria de los diputados del MIR, del Partido Comunista. Y se va diputados extraordinarios que salen a la lucha armada. Y entonces viene un proceso bien importante para Venezuela que hay que reivindicarlo, porque el proceso de los muchachos cuando se van también a la lucha armada contra lo de Betancur era porque ya Betancur se había entregado totalmente al capital transnacional. Hay una foto importante de Castroleón con el contraalmirante Golfo Larrazábal. Allí hay una foto importante porque hay muy pocas fotos de Castroleón. El alzamiento del primer cuartel en el año 60, en julio 60, en San Cristóbal. Ahí está. Castroleón a la izquierda y Golfo a la derecha. ¿Qué dice Temíscalo? Bueno, no, esa es la demostración de... Pero bueno, Castroleón no era ningún hombre de izquierda, progresista. Era un hombre de derecha formado dentro de la más rancia tradición del nuevo ideal nacional y de unas fuerzas armadas perfectamente articuladas con el capital transnacional. Y se alza con un documento. Es más, el documento que Castroleón le entrega a la Junta y al gobierno de Betancur tiene que ver con el hecho de que él hacía un llamado a reprimir a las organizaciones populares que en su perspectiva estaban de alguna manera generando caos. Recuerden que ellos vienen de la lógica positivista, de paz y orden, de Pérez Jiménez, y él está formado en esa lógica militar, y por lo tanto la movilidad que se desata entre 1958 y 1959 prende las alarmas de un sector muy conservador de las Fuerzas Armadas que dice hay que reprimir al movimiento popular. Ministro de Defensa de la Junta de Transición del 58. Se alza. Sí. Se alza, el primer alzamiento fue en julio del 58, lo sacan del ministerio, se va al exilio y después vuelve a invadir el Táchira. Sí. ¿Qué dice? Bueno, ese es el antecedente y la historia militar venezolana, hay que estudiarla. Y hay que estudiar, no como el militarismo ese ramplón que queremos, no. Tiene hay un buen trabajo, el militarismo en Venezuela de Avendaño. De Avendaño, José Ramón Avendaño. No, y tiene otro también de otro muchacho en Caracas, la Universidad Central de Venezuela, sobre el militarismo, que se da duro también con el profesor Avendaño. Pasa que el profesor Avendaño después nos cambió la cosa. Un buen amigo, nuestro profesor. Excelente maestro de los tres generaciones. Maestro de maestros. Allá está, comiendo el quinchoncho en Yaracuy. En Guama. Saludos, en Guama. Allá está. Gran abrazo. Eso es lo que ocurría. Era un ejército pretoriano. Era un ejército que tenía obediencia. Y era un ejército que no tenía absolutamente ninguna vinculación de sabor a pueblo. Porque allí lo que llegaban al ejército eran los hijos de los ricos, eran los hijos de los propios militares que ya estaban en el ejército. Y entonces, por supuesto,
cualquier orientación que había hacia o una luz en el túnel a favor del desarrollo de la sociedad para los pobres, ellos lo Pero mataron. hay el Pacto de La Guana, 5 para URD, Acción Democrática, COPEI, FDP y FND. Sí, pero además eso está complementado con el Avenimiento Obrero Patronal. Fedecámaras y CTV, controlada por Acción Democrática y COPEI, concuerdan la reducción de los salarios, concuerdan renunciar a las luchas reivindicativas y concuerdan en utilizar a los sindicatos como un elemento de La contención. incorporación de Barpietri, FDP, FND. Tiene que ver con la incorporación de aquellos que sustentaban la tesis de una democracia elitesca. Barpietri representa una élite intelectual que durante Medina y buena parte del gobierno de López estuvo ahí. Y se lanza como candidato en el y se lanza. El hombre de la campana, el hombre fenómeno. Pero no le sonó. Pero lo otro importante es que empezaron un movimiento obrero petrolero muy importante y sobre todo en el Zulia y en el oriente del país. Entonces ese movimiento obrero empieza a causarle temores a la burguesía y había que paralizarlo. Por eso es cuando Acción Democrática inteligentemente se mete dentro del movimiento obrero y acaba con aquello y burocratiza también al movimiento. Tema importantísimo. Obrero. Los muchachos más jóvenes creen que la Confederación de Trabajadores de Venezuela es una creación de Acción Democrática. No, la Confederación de Trabajadores de Venezuela la crea el Partido Comunista, la crea Sadel Taborda, la crea Juan Bautista Fuenmayor, la crea este compañero Rodolfo Quintero. Producto de las huelgas petroleras del año 36 hacia adelante. Hacia adelante, bueno. Entonces, por eso puedo decir propiedad porque mi tío abuelo fue dirigente de esa huelga petrolera. Conocimos a Taborda, ya regresamos en Tu Historia Viva. Una sociedad verdaderamente democrática. Para ello hay que combinar 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, refundar el Estado y democratizarlo verdaderamente. Ahí está. Ay, qué buen video, Ale. Eso es para la demostración al pueblo venezolano donde está Nicolás de muchacho en las grandes luchas y cuando se incorpora al MBR 200. Plantea la reforma del Estado. La reforma del Estado, por supuesto. Nicolás no estaba en el movimiento de MBR 200 inicial, pero inmediatamente que está en la cárcel de Yare, Chávez y todo eso, ese movimiento de muchachos que estaban en Caracas se incorpora masivamente a todo lo que era la lucha por la libertad de los comandantes y asumiendo el programa, por supuesto, de los sueños azules de Chávez. El libro azul. El libro azul. Ahí empieza a tomarse. Y Nicolás era dirigente obrero, era de la clase obrera, trabajadora del volante. Y da entonces tenía una formación importantísima porque su papá era del MEP y estaba Salomé Espinosa, que era el contestatario del MEP en ese momento. Preso por Carlos Andrés. Preso por Carlos Andrés y además venía la vinculación de él con el PRB. Famosa la obra de Salón Mesa, por un caballo y por una mujer. Juan, y te mezclo, hay un video que causó impacto en plena campaña del 98. Veamos. Vamos a votar, el 6 de diciembre por el candidato que defiende al pueblo, por el candidato que defiende al pueblo. Ese es Hugo Chávez, que trae a la gente democracia buena y constituyente. Democracia buena Felices Pascuas y un próspero año 1999. Plena campaña del 98. Fíjate que ahí es interesante. El propio Chávez en algún momento lo dijo. La idea de la constituyente no es una idea de él. Es una idea que en la lectura, y eso es significativo resaltarlo en Chávez, la lectura que hace de la historia de Venezuela lo rescata. Es una propuesta que ya había sido enarbolada por Pedro Duno y por el propio Douglas Bravo en la década de los 60. Es una propuesta que había sido bandera incluso por Pablo Medina y Aristóbulo en un momento determinado, sí. Jorge Olavarría también, que después se incorpora, ¿no? Es una propuesta que él convierte. Y a propósito de que en el día 2 de febrero se cumplió un aniversario más de la convocatoria, es significativo, nosotros tres que somos universitarios, reconocer... Y los 15 años exactamente, reconocer el papel de
el magistrado Humberto Larroche, que con su decisión en la entonces Corte Suprema de Justicia en diciembre de 1998 hizo posible que Chávez convocara. En esa decisión Larroche dice que en el contexto de la Constitución era plausible convocar a través de un decreto, a través de las 3/4 partes de la Asamblea o a través de una reforma constitucional, la realización de una asamblea. Y eso hay que reconocérselo al rector Larroche de la Universidad del Zulia, que hizo posible que no se solucionara en forma violenta la propuesta que llevaba Chávez de realizar una constituyente y que inmediatamente el 2 de febrero lo firmó. ¿Pero por qué lo Barría a los pocos meses ya rompe con el gobierno? Está bien, pero fíjense, antes de esto, el propio Larroche venía de una formación también con el maestro Prieto. Sí. Y el maestro Prieto también tenía en su momento el nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente para la reforma de la Constitución del 61. Por eso nace esta Constitución, que se convierte entonces en el proyecto político del chavismo en Venezuela. Aquí es donde está la esencia, donde lo principal y fundamental de ello es que le da la esencia nuevamente a lo que es la patria. Patria. Un proyecto de Estado. Un proyecto de Estado. Reivindica a nuestros ancestros, reivindica la condición de lo que es la sociedad y aquello que Bolívar nos hablaba del crisol de la América. Incluso se plantea la nueva geometría del poder. La nueva geometría del poder. Hay que cambiar las estructuras del Estado. Así es. Luego de allí nace esto, que es el proyecto nacional Simón Bolívar, que lo establece Chávez, y que hoy aparece entonces también plasmado en el proyecto pero yo creo de la patria. Que a efecto de es importante decirle a la gente, porque cuando uno va por la calle, la gente dice, no, es que Chávez engañó. No, Chávez no engañó. Tú lees la historia documental del 4 de febrero de Clever y están los decretos sobre la convocatoria, geopolítica internacional, política alimenticia, revisión de la política petrolera, revisión de la estructura de justicia, introducción de un poder moral siguiendo el planteamiento de Bolívar en el discurso de la Angostura. Eso lo dice el libro de Clever. Claro. En el libro azul, que acaba de ser reeditado, Chávez en un momento determinado retoma esos elementos. En el tricolor, en la entrevista a Blanco Muñoz, que es el primer texto, el año 98, habla el comandante. Habla el comandante. ¿No? Y después han surgido un conjunto de elementos. Está el libro de Modesto. Es bueno que lo muestre. Que tengo serias críticas, pero bueno, es un instrumento para leer. Está el de propio Ramonet. Fuiste muy rápido. El libro de Modesto, de quién inventó a Hugo Chávez. Está el texto de Ramonet recién publicado. Hay un texto también importante que no lo veo, que se me quitó, en los documentos de la Revolución Bolivariana de Alberto Garrido, que es un conjunto de textos. 20 trabajos de investigación. Es un trabajo bien importante. La Fundación William Lara acaba de reeditar incluso discursos del comandante Hugo Chávez también. Es decir, hay un conjunto de insumos. Y tal como sucede con Bolívar, hay que hablar de distintos momentos de Chávez. Es decir, hay que hablar de los pensamientos de Chávez. Porque Chávez, como todo ser humano, no es estático en el tiempo. Es decir, ustedes no pensaban hace 20 años como piensan ahora. Jamás. Hay una matriz que comunica sin lugar a dudas, pero hay un eterno nutrir. El Chávez del 98 es un Chávez que no se declara, como sí lo hizo a partir de 2007, profundamente socialista, por una coyuntura histórica, por un conjunto de elementos. Y eso es un tema de debate a propósito de la convocatoria del Congreso Ideológico del partido, del PSUV, que necesita retomar los espacios de debate que el propio Chávez adelantó. Y yo sé que tú andas en eso ahorita, Temito. Conclusiones del 4 y traslación del 4. Podemos extrapolar hacia hoy, 2014. Por supuesto, tenemos que extrapolar el hecho histórico que se dio, que rompió a Venezuela en dos. La Venezuela de neoliberal a la Venezuela socialista que estamos construyendo a partir de... Explica el término neoliberal, porque muchos estudiantes nos están viendo y muchas familias. De la Venezuela neoliberal o economía neoliberal. Tienes un minuto, una bobería. No es para otro programa. Hagamos un programa sobre el neoliberalismo, que es importantísimo. Economía neoliberal. Economía neoliberal y buscamos, inclusive construimos con algunos compañeros economistas sobre lo que fue la crisis del Fondo Monetario Internacional en los años... Bueno, te lo pongo sencillo: estructura económica oligopólica y holding, concentración del poder, del capital, ¿está bien? entre otras variables. Ok, pero es que todo eso conllevó a la Venezuela del siglo XX al retroceso, y por eso nace esta esperanza del 4 de febrero. Seguir la lucha. Aquella palabra que nos dijo Chávez
que seguirá permanente, batalla, victoria, lucha, para seguir venciendo. Nos corresponde momentos históricos y una sociedad que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir avanzando, que tiene que seguir teniendo una sindéresis entre todos los camaradas y compañeros, y sumar y multiplicar, porque es la revolución bolivariana la que construimos. Hasta el próximo programa. Con la creación del Fondo Venezolano para el Desarrollo del Transporte y la Red de Transporte Socialista, los profesionales del volante podrán adquirir su vehículo nuevo a precio justo, cuotas a bajos intereses y múltiples beneficios sociales. El Fondo Venezolano para el Desarrollo del Transporte y la Red de Transporte Socialista invitan a todos los conductores al primer Gran Censo Nacional, 22 de febrero, desde las 12 del mediodía, en el Palacio de Eventos. ¡Asiste!